semana fue bastante turbulenta para ciertos mercados, pero buena para otros. En Europa, lo de Chipre marcó la pauta, mientras en Estados Unidos se corrigió al alza el crecimiento del año pasado y el índice Standard & Poor's tocó su máximo histórico. De todo esto conversaremos con el economista jefe de Visa Inversiones, Cristóbal Doherty. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Malen, por la invitación. Obligación, yo creo que partir por Europa, por Chipre. Hoy día ya se abrieron los bancos, a pesar de que la plata que se puede sacar es bastante limitada. Sin embargo, hay muchos analistas que dicen que en realidad esto va a ser circunscrito solo a Chipre y no va a afectar a la zona de euro como un todo. ¿Estás de acuerdo? A ver, ojalá que sea así, porque claramente las condiciones bajo las cuales Chipre pudo acceder al rescate de asistencia financiera en la región son distintas a las que los otros países lo pudieron hacer. Y la más importante, ¿no es cierto?, viene por el lado de este impuesto a los depósitos, que de alguna forma lo que hace en gran medida es volver a vincular el sistema financiero con los problemas fiscales. Todas las medidas que se aplicaron en la zona euro el año anterior, lo que de alguna forma buscaban era romper esta relación que había entre la banca y el sistema financiero. Perdón, la banca, ¿no es cierto?, y el problema fiscal. Y el sistema fiscal. Y de alguna forma lo que hace esta medida es nuevamente vincular a los problemas fiscales con el sistema financiero. Y esto se discute de que otros países pequeños, como por ejemplo Eslovenia, como por ejemplo Luxemburgo, como por ejemplo Malta, si es que llegaran a pedir rescate en algún minuto, también lo harían bajo las mismas condiciones que lo hizo Chipre. Y eso genera ataques, o puede generar ataques especulativos sobre el sistema financiero, lo que de alguna forma, la medida, si lo queremos ver a gran resumen, no fue tan favorable en términos de perspectiva. Pero este ataque especulativo que estaba hablando no puede ser contra los bancos de estos países que estamos hablando, porque precisamente no se puede sacar la plata, o sea, es bastante limitado, están haciendo un corralito. Claro, para el caso de Chipre existe una serie de restricciones que impide una fuga masiva de capital. Y eso de alguna forma es lo que permite en este minuto seguir al sistema financiero de Chipre, seguir respirando, si lo queremos ver así. Ahora, ¿cuál es el problema y qué es lo que se puede generar hacia adelante? Es el problema de lo que puede haber afectado esta medida a las expectativas de los depositantes, ¿no es cierto? En otras partes. Exactamente, en otras economías. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay algún rumor o algún deterioro en las cuentas fiscales de algunos de los países, 3 países testigos que acabamos de comentar? Bueno, se puede generar algún ataque especulativo sobre el sistema financiero, sin duda, porque si efectivamente también se fuera a aplicar algún impuesto sobre los depositantes, claramente eso va a llevar a las personas, antes de que se negocien las condiciones, a retirar, ¿no es cierto?, su dinero de los bancos. Y eso obviamente va a presionar a la banca del país, ¿no es cierto?, que esté en cuestión o esté en algún problema, ¿no es cierto?, fiscal, y de alguna forma pone en un riesgo adicional que no teníamos el año anterior, que se había solucionado en parte con todas las medidas, un riesgo adicional al sistema financiero, lo que de alguna forma puede deteriorar en parte las perspectivas económicas para la región. Claro, eso es en Europa, por lo tanto Europa en este momento está en veremos. Europa va a seguir en su proceso recesivo durante la primera parte del año. Probablemente se recupere hacia la segunda parte gracias al poder exportador que tienen las grandes economías europeas y al dinamismo de sus compradores, que son las economías emergentes. Ahora, sí, en términos de riesgo, los riesgos persisten. De corto plazo, en el caso de Italia, vamos a tener probablemente nueva elección en el Parlamento italiano, porque probablemente el Parlamento se va a tener que disolver. Dado que no fue capaz de nombrar un primer ministro, va a haber una disolución y van a haber nuevamente elecciones, ¿no es cierto?, en Italia durante el mes de mayo. Y a esto se le suma este potencial ruido que se puede generar al sistema financiero si es que algún país, puede ser incluso el caso de Italia, esperemos que no sea así, pide asistencia financiera a las autoridades de la región y este préstamo sea otorgado también con algún impuesto sobre los depósitos de la banca. Lo que también puede generar tensiones adicionales y de alguna forma empaña las perspectivas un poco más favorables que teníamos hace un par de semanas, ¿no es cierto?, en Europa. O sea, Europa sigue en veremos. Sin embargo, en esta vida todo tiene como una balanza, ¿no es cierto? Y la balanza positiva en este caso está viniendo desde Estados Unidos. Hoy día supimos que se corrigió el alza el PIB del 2012 y además estamos viendo que la bolsa americana está con mucho vigor. El Standard & Poor's ya tocó sus niveles máximos que no había alcanzado desde el 10 de septiembre del 2007. Estados Unidos, ¿podemos confiar en Estados Unidos? A ver, aquí hay dos puntos muy importantes que tú mencionas. Una, que es lo que pasó con Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el cuarto trimestre. En primer lugar, sí, tuvo un crecimiento que fue corregido al alza de 0,1 a 0,4%, que en general es un crecimiento bastante pequeño y lo que denota de alguna forma algún estancamiento de la economía a fines del año pasado. Es mejor a lo que conocíamos, pero sin duda, ¿no es cierto?, es bajo. Ahora, ¿por qué es bajo? Y esta es la pregunta interesante y lo que nos va a dar alguna señal de lo que puede pasar este año con la economía estadounidense. Es bajo porque, en primer lugar, pasaron 2 eventos muy importantes en Estados Unidos en ese minuto que de alguna forma condicionaron el crecimiento del PIB de Estados Unidos a fines del trimestre del año pasado. Uno de ellos, problemas climáticos, y que no verlo así, desastres naturales, huracán Sandy. Segundo de ellos, la discusión fiscal en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que Estados Unidos crezca poco el cuarto trimestre del año pasado? Primero, ¿no es cierto?, desacumulación de inventarios, que básicamente va vinculado al temor de las discusiones fiscales que habían, y destrucción también por parte del huracán que tuvo lugar, ¿no es cierto?, en ese momento. Mientras que el consumo y la inversión privada sí crecieron bastante. De hecho,
si fuera solo por estos dos factores, consumo privado e inversión privada, uno tiene esta relación con lo que está pasando con el gasto de los hogares, el consumo de las personas, y el otro con el mercado inmobiliario, cómo se ha recuperado la construcción, ¿no es cierto?, en Estados Unidos en el último tiempo, podrían haber llevado incluso que Estados Unidos creciera por sobre el 2%. Ahora, la desacumulación de inventarios y algunos ajustes fiscales que hubieron, ¿no es cierto?, en el cuarto trimestre que llevaron a un menor gasto de gobierno es lo que logró compensar el mayor dinamismo que se dio en el sector privado. Entonces, la conclusión es que Estados Unidos sí podemos confiar en él, porque estamos hablando de que son estos fenómenos puntuales los que lo llevaron para abajo, sin embargo, lo más constante va al alza. Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar este año? El consumo privado y la inversión privada van a seguir creciendo, mientras que estos dos factores que afectaron a Estados Unidos en el cuarto trimestre no van a estar este año. Por lo tanto, se habla de un crecimiento más sólido en la primera parte del año. Ya hay estimaciones de en torno a un 2% para el primer trimestre, es una recuperación evidentemente, y una potencial aceleración hacia fines de año. Por lo tanto, podríamos ver que Estados Unidos en el año 2013 podría crecer en torno a un 2,3%, que es una cifra superior, ¿no es cierto?, a la que vimos el año pasado, pero que también, ¿no es cierto?, de alguna forma refleja este proceso de aceleración que va a seguir viendo en Estados Unidos. La gran pregunta entonces ahora con Estados Unidos es cuándo se empiezan a retirar los estímulos monetarios, ¿no es cierto?, que tiene la Fed puestos. Efectivamente, aquí eso no va a pasar probablemente en el corto plazo, pero sí hay algunos disidentes al interior del Consejo de que ya han empezado a mencionar de que este estímulo ilimitado puede no ser necesario y que podría causar también problemas secundarios por el lado de la inflación o burbuja, ¿no es cierto?, en algunos activos de inversión. Y hay algunos disidentes al interior de la Reserva Federal, no son los más relevantes, no es Bernanke, no es Yellen, son los consejeros quizás que tienen menos peso al interior, ¿no es cierto?, del Consejo, pero que ya han planteado esta expectativa de que en algún minuto no empezar a retirar los estímulos quizás el próximo año, pero sí de alguna forma parar de comprar o entregar dólares al mercado. Y eso probablemente pueda pasar a comienzos del próximo año. Ahora, todo eso va a afectar a los activos de inversión, pero en el corto plazo, claramente la recuperación que ha mostrado Estados Unidos y lo que ha generado también eso en la utilidad de las compañías es lo que ha llevado a que el S&P haya rentado tanto, ¿no es cierto? Y el Dow Jones también. Los índices bursátiles en Estados Unidos, ¿no es cierto?, durante este año. De hecho, ha sido probablemente la bolsa más rentable en lo que va del año 2013 en términos de grandes economías. Hay otros índices bursátiles en Asia emergente que también han tenido un desempeño bastante bueno, pero que están en una situación muy similar a la de Estados Unidos. No tienen problemas fiscales, tienen un buen desempeño, ¿no es cierto?, su economía y sus compañías están en niveles bastante solventes. Ahora, la pregunta que hay en el mercado, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿El S&P va a seguir subiendo o no? Si hay espacio adicional, puede que supere los 1.650, el nivel de 1.650 hacia fines de año. Estamos hablando de un upside adicional de entre 6 y 7%. De lo que ya ha tenido este año. Adicional, ¿no es cierto?, a lo que ha tenido este año. No es una gran rentabilidad, pero sí, ¿no es cierto?, hay un espacio adicional. Ahora, sí lo interesante que hay sectores al interior de los índices bursátiles, principalmente los vinculados a tecnología, financiero o materiales, es decir, sectores cíclicos, ya sea vinculados a Estados Unidos como financiero o al mundo internacional, los países emergentes como tecnología y materiales, que podrían subir más que el S&P. Y de alguna forma la estrategia recomendable es, si bien están en Estados Unidos, hacerlo principalmente a través de estos sectores. O sea, ser más selectivo. Muy bien, Cristóbal. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Agenda Económica. No, muchas gracias, Marlene, por la invitación. Con esta conversación entonces terminamos esta edición de Agenda Económica, que para mí es la última junto a ustedes y junto a CNN Chile. Hace 4 años y medio ya que partimos primero con este proyecto de canal y ahora con una pantalla ya consolidada. Estoy orgullosa de ser parte del equipo fundador del canal en una época en que los temas económicos, en el 2008 y con la crisis subprime recién estallando, casi no tenían cabida en la televisión. Y nosotros con mucho esfuerzo y con el apoyo de un gran equipo fuimos marcando pauta en los áridos sectores de las finanzas y la economía en general. Hoy, Agenda Económica es un programa ya consolidado y aunque yo ya no esté en CNN Chile, el programa continuará en sus pantallas. Espero que yo haya podido cumplir con mi propósito y que era que a ustedes les haya gustado, aunque sea un poquito más, la economía. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo de Agenda Económica y gracias a todo CNN Chile. Y ahora, como siempre, los invito a seguir junto a las pantallas de CNN Chile.